Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como bien decimos acá en este canal de las reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Gracia y paz. Que el Señor te bendiga grandemente. La verdad que estamos muy contentos porque estamos dando fin a una serie temática relacionada con el Sermón del Monte. Hemos en realidad concluido con los temas que teníamos presupuestado presentar, pero hay uno que quisimos darle una mayor profundidad, que tiene que ver con la oración. Y dentro de esto de la oración, que miramos un poco en el capítulo 6 de Mateo, tenía que ver con esta relación de cómo el Señor Jesucristo nos va presentando este discurso y cómo debíamos hacerlo. Dice él que en el capítulo 6 versículo 6 más cuando tú ores, entra en tu alcoba cerrada, tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Eh, Como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este punto ya lo conversamos, pero dejamos algunos puntos importantes que tenían que ver con que cómo el Señor Jesús nos da una oración modelo para poder conversar con ella. Entonces vamos a presentar parte de esta oración modelo del discurso de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así que te invito a que también podamos leer este versículo introductorio de, de esta oración modelo. Dice en el, bueno, vamos a decir, libro de Mateo, ¿cierto? El Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con estas hermosas palabras que creo que la mayoría de los cristianos quizás conocen, me atrevería a decir que el 100% de los cristianos, quien ha pasado por una iglesia cristiana, eh, reciba el nombre que reciba, la denominación que sea, que se fundamente como una iglesia o una denominación cristiana, han tenido que presentar este versículo y los versículos siguientes. Con este versículo que acabamos de leer en Mateo 6 9, te invito a que podamos orar. Querido Señor, eh, te agradecemos la oportunidad de poder mirar tu oración modelo, principalmente porque tú las dejaste para instruirnos, para revelarnos y para también tomar algunos puntos importantes que están ahí, poder revisarla. Señor, queremos mirarla a la luz de la Escritura, en base a lo que la Escritura nos quiere decir, Señor, y el mensaje que podemos obtener a través del Espíritu Santo, que es lo principal. Señor, acompáñanos para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas y poder seguir a través de nuestras oraciones, comunicarnos contigo, poder seguir conversando contigo, seguir aprendiendo. Te buscamos a través de la palabra, te buscamos a través de las oraciones. Y en la oración, Señor, buscamos y presentamos nuestras necesidades. Pero principalmente te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Papito. Señor, acompáñanos para que en nuestras vidas siga siendo nuestro Padre y poder entender lo que tú nos quieres decir. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Es importante y muy interesante este tema de la oración modelo porque ha sido la oración que nos ha acompañado a través de toda la vida. Hay algunas denominaciones que ponen mucho más énfasis en esta oración modelo, pero una de las cosas que leíamos y revisábamos tiempo atrás en uno de los capítulos anteriores sobre este tema de las oraciones, habíamos dicho que no queríamos hablar de vanas palabrerías ni vanas repeticiones, eh, que era un punto importante, como, bueno, parafraseando un poco lo que dice el versículo 7 dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones, como lo hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Muchas veces nosotros somos muy críticos con aquellos cristianos que a lo mejor toman esta oración modelo como un rezo y la repiten diariamente, pero en base a sus creencias y a sus convicciones y a lo que el Señor nos dejó, lo vemos como algo que es en este sentido perpetuo, porque el Señor también lo presenta de esta manera, ¿cierto? Porque Él quiere que nosotros busquemos diariamente esta relación. Miramos las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, pero porque nuestro Padre Celestial nos alimenta, ¿cierto? En este sentido, el Señor nos dice que nosotros podemos perdonar las ofensas, podemos seguir relacionando con los demás, que cómo tenemos que hacer nuestros ayunos y nuestras oraciones. Entonces vamos a ir mirando un poquito algunos aspectos de la oración modelo. Aparte de los hipócritas y los paganos, Jesús deja su referencial de oración a sus seguidores, ¿cierto? A quienes lo siguen. Eh, Vosotros pues oraréis así. Esto no significa que debemos repetir estas palabras literalmente, pero sí que de este modo es como el que debemos orar, ¿ya? Eh, Muchas de las personas toman este capítulo y piensan y hacen una reflexión acerca de ello. Primero, Padre que estás en el cielo, ponen al Señor en un lugar específico, ¿verdad? Pero no entendemos desde cómo está escrito el concepto o en el original, que este Padre Todopoderoso que puede estar en cualquier lugar, que no solamente está en el cielo, sino que puede estar con nosotros acá directamente. Si así lo decimos, nosotros, Dios está con nosotros, está en la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Comencemos mirando ese aspecto. No podemos encasillar a Dios. Dios es quien nos dice y no se puede encasillar a nosotros, pero no nosotros a Él. Eso es muy importante que lo podamos mirar. No seamos en este sentido equivocados. Santificado sea tu nombre. El nombre del Señor para el pueblo de Israel era muy importante y santo, ¿verdad? Así que, dice, además hay que recordar que Jesús dijo así de este modo, y así es como. Y él no dijo, usad exactamente estas palabras, sino otras. Él así llamado Padre Nuestro es realmente la oración modelo a seguirse, porque sirve como un parámetro para nuestras oraciones y saber mirar un poquito los tiempos de qué pedir, qué reconocer. Comenzamos reconociendo a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador, tú eres quien nos protege, tú estás en la majestad del universo, ¿verdad? Tu nombre es santo. Esperamos tu reino, Padre nuestro que estás en el cielo. Y las otras dos partes son peticiones. Las primeras son tres peticiones de oración del Señor que se refieren a la persona de Dios, su nombre, su dominio y su voluntad. Y las tres últimas cubren un principio importante. Toda nuestra necesidad humana material, el pan de cada día, lo espiritual, el perdón de los pecados y lo moral, la liberación del mal. ¿Cierto? Esta famosa oración ha cruzado todos los tiempos, todas las generaciones cristianas, generación tras generación, los cristianos perpetúan el legado de nuestros maestros. Y el Señor nos invita a que tomemos esto como un modelo. Nosotros criticamos muchas veces, como dije, a aquellos que repiten algunas actividades o algunas acciones como repetir el Padre Nuestro, pero nosotros muchas veces hacemos algunos actos y también los tomamos como perpetuos cuando el Señor los instauró y no los hizo un rito o un rito que tiene que celebrarse cada 2 meses, como cada 4 meses, o cada cierto tiempo como una señal de que somos mejores que otros, o que estamos actuando con humildad por sobre esto. El Señor nos invita a que nosotros tengamos una relación con Él y que vivamos
su sangre y comamos su cuerpo porque Él quería relacionarse con nosotros, pero no para que se transformara en un mero acto, en un mero rito, así como tú criticas a aquel que repite el Padre Nuestro y no los estás viviendo, no los estás haciendo de corazón. Y quizás tú y yo criticamos a este hermano que repite el Padre Nuestro, pero lo está haciendo de una forma tan sincera y de corazón, y es la forma que ha encontrado para hablarle al Señor, que no tiene a lo mejor tu conocimiento, ni tiene esa relación para hablarle directamente a Dios y, y en su petición, él señala un par de cosas y luego repite esta oración modelo. Un análisis más detallado nos permite identificar tres divisiones también básicas en este sentido. El que estás en los cielos. La oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? En esta introducción sencilla y corta, los discípulos son reiterados de los conceptos de la inmanencia y trascendencia, es decir, Dios está tan cerca de nosotros como un padre y al mismo tiempo está por encima de todo y de todas las personas habitando en las alturas. Puede estar contigo, conmigo, pero también está en un lugar de potestad. Su nombre es santo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre del Padre? ¿Él ya no es santo acaso? Claro, por supuesto. Sin embargo, el nombre de Dios no es una combinación de letras. El nombre se mantiene por la persona que le porta, por su carácter, por su actividad. Así el nombre de Dios, en este sentido, Dios mismo como en sí mismo y no y cómo Él se ha revelado. Él se ha revelado en una persona. Él se reveló en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de cómo es el Padre. Pero oramos para que sea su nombre santificado. En este sentido, su nombre ya es santo, es decir, tratado como un santo, porque deseamos en nuestro corazón de una manera ardiente que aquel a quien le pertenece este nombre reciba el debido honor, la debida adoración en nuestra propia vida, en la iglesia y en todo el mundo. También esperamos su reino, venga tu reino. Este pedido tiene una naturaleza puramente escatológica, porque oramos para que Dios vuelva pronto. Oramos para que así sea, para que el Señor pueda volver a estar con nosotros, ¿cierto? Que Jesucristo venga por segunda vez. El reino de Dios es su dominio regio desde el principio. Dios reina con absoluta soberanía sobre la naturaleza y sobre la historia y sobre el paso del tiempo. Sin embargo, cuando Jesús vino, anunció una irrupción nueva, y especialmente de este sentido de su regio dominio de Dios, con todas las bendiciones de la salvación y las demandas de la sumisión en el dominio divino que todo esto implica. Orar para que su reino venga es orar para que crezca a medida que por medio del testimonio de la iglesia las personas se sometan a Jesús y de pronto este acto pueda ser consumado cuando Jesús regrese por segunda vez en gloria, en majestad, en poder y que su reino sea para siempre y Él reinará por los siglos de los siglos, como nos presenta Apocalipsis 11:15. Esto es maravilloso. Tú y yo, al decir las palabras de esta oración modelo, estamos diciendo que queremos que Jesús venga pronto. Pero en tu vida y en la mía, ¿estamos trabajando para que Cristo venga pronto? ¿Estamos siendo eh, estamos siendo sabios en este sentido y acelerando este proceso, como dice en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, y quiero llevarte a ello. Acostumbro muchas veces a dar los textos para que tú los leas, pero quiero mirar en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio.
La revelación de Cristo. Este libro de Apocalipsis que pareciera que estuviera lleno de cosas que nos confunden, es una revelación. O sea, es algo transparente, algo que podemos ver. Y es la revelación de Jesucristo a la luz de la Escritura. Cuando lo estudiamos con la completado de la Escritura, lo vamos a poder entender para manifestar a sus siervos y las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándolo por su ángel a Juan, su siervo, que deben acontecer pronto. Estás trabajando, es condicional esto para que tú y yo comencemos a trabajar por lo que va a suceder pronto. Pero también nos dice, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Eh, ¿Estamos siendo sinceros cuando decimos hágase tu voluntad? ¿Cuál es la necesidad de muchas veces de pedir cuando después eh, quizás en nuestro discurso programado le pedimos al Señor, pero en realidad hágase tu voluntad cuando muchas veces en nuestras oraciones queremos manipular al Señor? Queremos que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra y en el cielo, pero en nuestras vidas no. ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es la necesidad en este sentido de pedir por la voluntad de Dios? El pan nuestro, danos cada día, o el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También hay otra versión que lo presenta así. Desde este punto de vista, el Señor tiene claro que tanto tú y yo tenemos necesidades diarias, las necesidades básicas. La mayoría de los intérpretes ha entendido que este pan es la forma genérica de poder pedir por los alimentos, de poder que de este pan representaba toda la alimentación en sí, el pan nuestro de cada día. Fue mucho bien, fue mejor definido en este sentido por Martín Lutero como todo lo necesario para la preservación de esta vida, como un alimento, la salud del cuerpo, el buen tiempo, la casa, el hogar, la familia y el buen gobierno y la paz. Deberíamos añadir esto como el pan que Jesús quiso presentarnos ahí. Y la expresión de cada día intenta traducir un adjetivo griego muy poco común, epiu, epiusión, que aparentemente aparece solamente en la oración modelo, versículo 11 o en Lucas 11:13. Y su significado en realidad es incierto. Varias interpretaciones, o varían muchas de ellas, entre lo cotidiano, necesario para subsistir, necesario para el día siguiente. El problema es cuál es la necesidad de poner el adverbio temporal griego semerón, que significa hoy, dánoslo hoy, en la misma frase. Es decir, ¿por qué pedir pan para hoy si ya es diario? Entre las muchas definiciones, probablemente la mayor sea que la que explica que el sentido sería danos hoy la porción necesaria para el día de hoy. En aquella época los trabajadores eran frecuentemente pagados por la jornada, por el día de trabajo. Y por tanto, primeramente se preocupaban de satisfacer necesidades diarias. Otro de los puntos importantes dice, perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. La oración modelo de Jesús incluye también la palabra griega opheleima, que tiene que ver con la deuda. La idea de asociar la palabra deuda en el concepto de pecado no era algo extraño al contexto de la época. El pecado se asemeja a una deuda porque en este caso merece ser castigado, pero cuando Dios perdona el pecado, levanta el castigo y quita el cargo que había contra de nosotros. Eso es muy importante. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Es el Señor quien nos lleva hacia el mal o nos introduce hacia la tentación? Este pedido presenta un problema en este sentido.
porque Dios no tienta a nadie, según Santiago 1:13. Entonces, ¿por qué orar para que Dios no haga lo que no hace? La misma palabra griega para tentación, peirasmos, se puede traducir como provocación. Sin embargo, Dios nos pone a prueba para darnos la oportunidad de mostrar nuestra lealtad en este sentido hacia Él. Y en este sentido, Él nos dice, el Señor Jesús, más líbranos del mal. Mal en este sentido podría decir líbranos de Satanás o líbranos del maligno. El reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esta magnífica declaración hace eco a la alabanza del rey David en la presencia de toda la congregación. Primera de Crónicas 29 del 11 al 13, con un amén potente, referente y demostrativo. Y demuestra la convicción de que nuestro Padre Celestial atenderá todas nuestras necesidades. Quiero mirar algunos de los versículos principales que estamos ahí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a nosotros. Cuando en este versículo final de este oración modelo reconoce al Señor y le señalamos que suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria, y esto es a perpetuidad, o sea, de una manera eterna y para siempre, y con una fuerte amén, entiendo esto, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también nos va a perdonar a nosotros. Espero que esta oración modelo acompañe tu discurso y puedas reconocer en tu vida, en tu propia relación con el Señor. Primero, que Dios es tu Padre, que Dios tiene un lugar importante. Puede estar con nosotros en nuestra vida y estar preocupado de nuestras necesidades, pero hay un lugar jerárquico donde el Señor sí se diferencia de ti y de mí. Su nombre es santo. Su nombre es santo. Y eso es principalmente muy importante. Que cuando tú hagas referencia a la oración modelo, estés reconociendo que en tu corazón esperas que Él vuelva pronto a buscarnos. Y que su voluntad realmente sea la de Él y no la nuestra. Y esto puede ser tanto en el cielo como en la tierra. El Señor dirige al cielo de una manera extraordinaria, pero quizás en tu localidad, en un lugar, quizás es tu voluntad y la mía la que quiere imponerse sobre las otras. El Señor es quien nos da el pan y que sabemos que si es diario, lo podemos obtener hoy. Y es también que si nosotros perdonamos las deudas a otros, Él también nos perdonará. Y Él no es quien nos mete en la tentación, sino que Él siempre está librándonos del mal, porque de Él mana la vida, porque de Él procede el reino, ese reino que Jesucristo quería mostrarnos. De Él procede el poder, ese poder que tú y yo podemos recibir a través de los dones del Espíritu. Y la gloria del Señor será por siempre, por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.